No solo tenemos un iPad nuevo, ahora tenemos dos y pues tenemos la gama completa ya de cara a este 2025 si estás pensando pues en comprarte o renovar tu iPad actual. Ahora es más fácil que nunca porque tenemos dispositivos actualizados con nuevos procesadores, precios también renovados, almacenamiento, así que venga, hay mucho que contarte porque si bien el iPhone 16e me ha encantado y de hecho ya tengo pues eso, su análisis que te lo dejo por aquí arriba y aquí abajo, y he hablado en profundidad de la cámara, cierto es que esta renovación tanto del iPad Air con chip M3 como del iPad básico con chip A16, no todo podía ser tan bueno. Hola, bienvenidos, soy Guillermo Mener y juntos descubrimos la tecnología de una forma directa, sincera y tranquila. Y vamos a dividir este vídeo pues digamos en dos partes, primero con el iPad Air M3 y después con el iPad con A16. Obviamente pues bueno, vamos a contextualizar pues con el resto de gama de iPad, con el iPad Pro, con también tema de Apple Intelligence porque tiene mucha importancia en el lanzamiento de ese iPad básico. Nos vamos al iPad Air con chip M3, dos modelos, dos tamaños, todo igual, cambiamos el chip M2 por el chip M3. Un procesador pues que pensábamos que estaba ya muerto porque Apple se lo cargó realmente muy rápido. Por ponértelo en contexto, el chip M3 se presentó en octubre de 2023 y en mayo de 2024, tan solo 7 meses después, Apple presentó el chip M4 en el iPad Pro M4, iPad que tengo y que estoy súper contento, pero bueno, a Apple le corría muchísima prisa cambiar de procesador. ¿Por qué? Pues bueno, pues porque Apple en sí diseña los chips, pero no los fabrica. Se los fabrica TSMC, que es una empresa, pues bueno, muy importante de fabricación de chips, que está en Taiwán. La línea de fabricación del chip M3 era exclusiva para Apple y era de primera generación. La primera generación de los 3 nanómetros. No quiero ponerme tampoco muy técnico, pero bueno, creo que es importante que lo sepas. Esta primera generación, pues bueno, aumentaba mucho los costes al ser la primera vez que hacía Apple un procesador de 3 nanómetros de la serie M y también no era compatible con el resto de empresas porque TSMC fabrica para más fabricantes. Entonces le salía a Apple y a TSMC muy caro producir estos procesadores. Tiempo después consiguieron sacar esa segunda generación de los 3 nanómetros y por eso llegó el chip M4, porque a Apple ya podía compartir línea de fabricación con otros fabricantes, aunque los chips sean exclusivos para Apple, ¿vale? Pero se reaprovechan muchos recursos y por eso lanzaron el chip M4. Primero lo vimos en el iPad Pro y después llegó pues a muchísimos Mac, el Mac Mini, el iMac, el MacBook Pro. Y se espera que dentro de muy poquito, si no es ya cuando me estás viendo, también en el MacBook Air. Entonces la sorpresa es cómo reviven ahora, ¿no?, el chip M3. Pues bueno, básicamente por 2 o 3 teorías. La primera de ellas es para diferenciar la gama. Tiene que haber una diferencia sustancial entre el iPad Air y el iPad Pro, pues para justificar esa diferencia de precio y ese esfuerzo que puede hacer una persona si necesita más potencia. Entonces tendríamos pues esa diferencia. Sin embargo, luego esa diferencia no se ve tanto en los Mac, porque ya ves que, por ejemplo, pues eso, hemos tenido MacBook Air M2, MacBook Pro M2, MacBook Air M3, MacBook Pro M3. Se espera que MacBook Air M4, MacBook Pro M4 ya lo tenemos, pero bueno, en el iPad Air siempre ha ido una línea por debajo. Por ejemplo, cuando Apple sacó el iPad Pro M4, sacó el iPad Air M2. Entonces eso por un lado. Después por otro, ahorro de costes. Y os estaba diciendo que los M3 era una línea de fabricación muy cara, pero seguramente Apple tuviese un excedente de fabricación. Y esto, por ejemplo, también está relacionado mucho con el chip A16 del siguiente iPad. Entonces con todo esto, si lo aprovisionan bien, pueden llegar a sacar una generación como parece que han hecho con el iPad Air y como han hecho también con el iPad del chip A16. A partir de aquí, pues bueno, tenemos un equilibrio perfecto entre potencia y rendimiento. Yo creo que la queja para nada puede estar con que este iPad Air tenga el M3 y no el M4, porque sinceramente un iPad desde el chip M1 hace maravillas y no hay diferencia, se ejecuta igual. Apple Intelligence es compatible con las mismas aplicaciones, algunos rendimientos o exportaciones sí que puede ser más rápida, pero aquí el problema en sí, si se puede considerar un problema, es iPadOS, el sistema operativo que nunca termina de aprovechar de todo la potencia de estos procesadores. Por lo tanto, es un iPad no para forzar una renovación, como sí fue por ejemplo el iPad Pro, que te merecía la pena cambiarte por muchísimas opciones. Simplemente es un iPad con una apuesta al día, una renovación, pues bueno, no necesaria, porque podía haber durado el chip M2 bastante más tiempo, podían haber aguantado un año más, pero se agradece.
mantienen precio y el chip es mejor. Por lo tanto, quien se vaya a comprar un primer iPad por primera vez, al final del vídeo hablaremos de esa opción, pues el iPad Air está muy bien, y si te toca renovar porque ya tienes un iPad pues bastante antiguo, también está muy bien la opción del chip M3. A mí particularmente me hubiese encantado el M4, pero bueno, no todo es posible. Vamos con el otro iPad, el iPad base, el iPad más económico, que parte de los 399 euros. Por cierto, el iPad Air son 699, Apple ha mantenido los precios al menos aquí en España. El iPad base 399 euros, 300 euros menos. Sí, esperábamos que este iPad base llevase Apple Intelligence o fuese compatible con Apple Intelligence, ya que parecía que pues a partir de ahora todos los productos de Apple iban a ser compatibles, porque el nuevo iPhone 16e es compatible con Apple Intelligence. Pues aquí está ahora la sorpresa. No es compatible con Apple Intelligence, tiene el chip A16, no es un mal chip, hay un salto de 2 generaciones, del A14 al A16, y hay que tener en cuenta pues que son 399 euros. Hay correas del Apple Watch que son más caras que este iPad, y bueno, pues tenemos lo que se puede pedir en un producto de Apple con este precio. De todas formas, pues quizás el público de este iPad no aproveche del todo Apple Intelligence, porque estoy pensando en mi madre, que ella tiene todavía el iPad Air 2 y ya le toca renovar a este iPad. Este sí que se lo voy a comprar. Y pues sinceramente, mamá, te quiero mucho, pero creo que no va a aprovechar del todo Apple Intelligence. Es una pena porque sí, hubiese sido genial para personas un poco más techies, quizás como tú o como yo, tener la posibilidad de ejecutar Apple Intelligence en un dispositivo de 399 euros y tan bueno como es un iPad y todo el ecosistema que trae. Pero seamos sinceros, también estamos hablando de Apple, y si ya tienes pues esa necesidad de querer Apple Intelligence, ya te fuerzan a ir a por el iPad Air, que sin duda es un iPad mucho mejor y yo es el que recomiendo. Pero bueno, a todos nos hubiese gustado pues que hubiesen mantenido Apple Intelligence en el iPad más económico, sobre todo porque han pasado 2 años para una renovación pues tan corta. Simplemente pasar del chip A14 a la 16, un chip, por cierto, que se fabrica en Estados Unidos, así que Donald Trump seguro que está bien contento. Se fabrica en su planta de Texas, de TSMC también, pero en Estados Unidos, no en Taiwán, y es un procesador pues que también se reutiliza de esos procesos de fabricación del iPhone 15, por eso Apple pues bueno, le mete un chip anterior porque ya les sale muy económico o incluso ya lo tienen fabricado y solo tienen que meterlo en un nuevo iPad. Por lo demás no hay novedades, no hay cambios ni en el Apple Pencil ni nada, sí que el iPad Air tiene un nuevo teclado Magic Keyboard, igual que el del iPad Pro, pues ahora adaptado al iPad Air. Y aquí la duda pues está en qué iPad te compras, ¿no? Quizás eso debería ir en un vídeo aparte, pero bueno, quiero ayudarte si ya que estás aquí viéndome y lo tenías en mente. El iPad básico, desde mi punto de vista, es demasiado básico, y no solo en procesador. Quizás el procesador sea lo de menos, sino en tema multimedia. La pantalla del iPad base diría que se ve mal. Es sin duda alguna la peor pantalla que tiene Apple en su catálogo. No tiene antirreflejos, no tiene laminación integral, que para que me entiendas es que tiene un cristal entre medias, entre el propio cristal de la pantalla y lo que es el panel LCD, tiene otro cristal entre medias y la pantalla se ve muy lejana, tiene un brillo bastante bajo. Entonces, si vas a utilizar este iPad para disfrutar de mucho contenido, de películas, series y tal, se te va a quedar corto. De verdad no vas a tener la mejor visualización. Quizás, pues bueno, si buscas algo económico para navegar por internet o ver cosas, digamos en modo claro, me explico, pues con muchísimo blanco, pues una hoja de Word, un Excel, todo este tipo de cosas, pues bueno, se asemeja un poco a la pantalla de un portátil Windows, ¿vale? Para que me entiendas, ni siquiera un portátil de Apple tiene una pantalla tan mala como este iPad, de verdad. Estaría a la altura de la pantalla de un iPhone 4 para que te hagas idea. Pero bueno, es un iPad de 399, entonces tiene que compensar muchas cosas, ¿no? Una pantalla, pues bueno, suficiente como es, con un procesador suficiente, con unos altavoces, bueno, medianamente buenos, en un diseño más o menos moderno. Entonces es un iPad que engloba un poco todo, es un iPad básico que por 399 euros está muy bien. Pero bueno, a mí me cuesta recomendarlo, ya te digo, ¿se lo voy a comprar a mi madre? Sí, y te pongo el caso por si a ti te sirve, pues porque mi madre se lo pone para ver la tele en la cama y poquito más, ¿no? Para ver el típico catálogo de Zara, en fin, un uso súper básico. Si ese iPad, ya no te digo que lo utilices para trabajar, pero que lo quieres utilizar
pues con ganas, que quieres de verdad usar un buen iPad, el iPad Air ya era la mejor opción y ahora lo es más que nunca, porque pasamos del chip M2 al chip M3 y mantenemos un precio. Sí, son 699 euros, 700 y el otro 400. Pronto habrá ofertas seguramente en Amazon y te las dejaré aquí abajo. Pero bueno, 399 versus 699. Sinceramente vale mucho la pena. El rendimiento es increíblemente mayor. La pantalla sí que está a la altura. Es compatible con los últimos accesorios de Apple como el nuevo teclado o el Apple Pencil Pro. Entonces es que lo tiene todo y por supuesto compatible con Apple Intelligence. Entonces va a ser un iPad que no solo te va a durar muchísimos años, sino que lo vas a disfrutar a tope desde ahora. Y sin embargo con el iPad base ya empieza restándole cosas. Ya no solo la calidad de construcción de la pantalla, sino que por ejemplo no es compatible con Apple Intelligence, que quizás ahora no te merezca la pena, pero quién sabe en un futuro, ¿no? Entonces, con que vayas a hacer un mínimo trabajo con el iPad, yo te recomiendo el iPad Air. Ya te digo, particularmente voy a comprar el base porque es un uso muy básico, pero en cuanto quieras hacer un pelín más, mi recomendación como vendedor, porque he estado vendiendo en tienda Apple bastantes años, sería un iPad Air, a no ser que el presupuesto sea súper ajustado. En fin, pues estas son las novedades de Apple, no sé, vídeo así tranquilo / reflexivo, no hay mucho más que comentar, yo creo que sí, que todos nos quedamos ahí un poco tristones, ¿no? Nos esperábamos un poquito más, ya te digo, un M4, un chip A18, A17 Pro, en fin, que ese iPad base al menos fuese compatible con Apple Intelligence, pero no, parece que nos tocará esperar pues al menos otros 2 años o dar el salto al iPad Air, que desde mi punto de vista es la mejor opción.